Muy bien, bienvenidos a la clase del día de hoy, eh, 21 de diciembre de 2022. Vamos a dar inicio entonces, en orden de presentaciones, pues hoy vamos a tener la presentación número 11. Entonces, em, la agenda, aquí estamos, el duda sobre el proyecto número 2, la que vamos a tener la clase de gramáticas tipo 2. Vamos a estar viendo lo que es la ambigüedad, la recursividad. Y vamos a tener un ejemplo, pues ahí un poquito práctico más adelante ya. Ya no es en Open Board, va. Vamos a tener ahí un ejemplo para hacerlo con Python, va, lo que podamos avanzar. Esto era de semestre, perdonen ahí, pero siempre les recuerdo, por favor, de que vayan revisando sus notas en la sección de calificaciones en Wedi, por favor, ya entreguen notas de todos los proyectos, a excepción de las personas que pues mencioné ahí el día de ayer en el grupo. Así que por favor se pueden comunicar conmigo para la calificación. Si no, pues de caso contrario van a tener una nota pues de 0 puntos en el primer proyecto. Siempre es muy importante que estén revisando el material de apoyo en la sección de Wedi para que puedan ir estudiando y practicando en este caso para las tareas cortos y demás cosas que les puedan servir, no únicamente en laboratorio, sino que también en la clase magistral. Entonces, les abro el espacio para que puedan realizar sus dudas en la parte de sección de preguntas y respuestas. Cualquier duda que tengan, con gusto se las estaré resolviendo. Ajá, ¿qué sucede sobre la tarea 3? ¿Cómo se optimizaba el autómata? Bien, se podía optimizar bastante. Quedaban, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro estados quedaban. No, bien se puede optimizar. Va. Veamos, pues les voy a enseñar. Bueno, es que tal vez no se le ocurrió cómo optimizarlo. Ahorita les voy a enseñar cómo se podía optimizar eso. Lo vamos a abrir para resolver. Aquí vaya que me preguntaste porque sí se los iba a mostrar, pero se me había olvidado. Vamos a ver, pues. Es que lo optimicé yo, entonces, vean, la optimización de ese autómata quedaba de esta forma, miren. Así quedaba, miren. Si nos basábamos en la cadena que les había dado, es como queda. O sea, queda de A, o sea, me puedo ir con A o B. Entonces, solo este estado A es un estado de aceptación y el estado D es estado de aceptación. O sea, solo eso me faltó poner porque aquí no se puede colocar como que un estado de aceptación como tal, no, o sea, no puedo agarrarlo así de. Y bueno, cómo fue que lo optimicé si teníamos este gran autómata de por acá? ¿Sí? Yo tengo una pregunta con el autómata ese optimizado, ¿verdad? Hay Ujú. dos transiciones con A la misma, ajá. Mm, Tienes razón. Ese se vuelve AFD, AFN, va. Mm, es cierto, no me percaté de eso, fíjate.
Ahí se volvió. mm, entonces sí, es cierto, no se podía. Entonces, vamos a ver, permítanme. Vamos a ver. Creo que sí, ustedes. Me percaté de eso, fíjate. Tienen toda la razón. Me va a tocar que recalificar todo, va. Vamos a ver de aquí. Sí, no me percaté de eso. De que tenía dos caminos con A. Bueno, entonces me va a tocar que recalificar, va. A todas las personas ahí que les coloqué que no lo habían optimizado bien, ahí se los voy a recalificar el día de hoy, en la noche. ¿Cuánto les bajé por eso? Creo que un punto, va. O medio punto, no me recuerdo. Vamos a ver. No, espero que Eh, sí, no. Diego, ¿Mm? mira la pregunta. ¿Mm? Entonces, este automata que está aquí ahorita también sería un FN, porque del D sale una transición con A al B y también una transición con A al estado A. Permíteme, vamos a ver. De D me iba con A. Ah, no, espérame. Es que uno es con A y el otro es con B. Vamos a ver. Aquí es B. En esta de La acá de era arriba, B. la de arriba creo que es B, ¿va? La de D a estado B, no, o al revés. De D a estado B me voy con A. Y de Ya. D a estado A me voy con B. Ujú, ahí está. Ujú. Entonces tal vez por eso, fíjense que fue que me salió a mí ese el autómata. Porque me basé en ese autómata. Mm. Entonces yo digo que ese fue el error que tenía. No me percaté de eso. Va, pero entonces sí se Dolor podía de dejar. cabeza tratar de optimizarlo. Sí, cabal. Ay, Dios, entonces ese fue el error y no me di cuenta. Yo creo que anoche estaba calificando, va, es que anoche me puse a hacerlo, ya era algo tarde y estaba cansado después de calificar todo, entonces, ahí les voy a regresar el punto porque si no, no se puede optimizar acá, entonces, Iba a darle, tienen toda la razón. la araña se va a llegar a la hora de entrega, mejor lo mando así. Cabal. Va. Entonces, continuemos entonces ahí con el contenido. Lo que sí es de que no entreguen las tareas solo por entregarlas, porque yo sí las reviso. A mí sí me importa que ustedes aprendan, va. Entonces, ahí estamos, entonces ahí les hice que se quebraran la cabeza por gusto. Bueno, no por gusto, va, porque se dieron cuenta que no se podía Cabal punto optimizar. 3. Va, entonces avancemos pues. Habíamos visto que las gramáticas tipo 2 eran de esta forma, ¿verdad? En la cual tiene recursividad. Y lo habíamos visto ahí en esta forma, ¿verdad? De que, por ejemplo, podemos meter expresión, operación, expresión, pero esta expresión se puede seguir enlistándose, ¿verdad? Porque puede ser de que expresión, me meto a expresión, entonces regreso aquí a expresión y me puedo desglosar desde cualquier parte de acá, ¿verdad? Entonces, esto funciona mediante la recursividad. Entonces, también tenemos que conocer, antes de conocer la recursividad, algo que se le conoce como ambigüedad, ¿sí? ¿Alguien sabe qué significa ambigüedad? Que algo es ambiguo, ¿no? No, creo que no. Va, mire, pues, la palabra ambiguo o la ambigüedad, como nos dice aquí la descripción, les tengo que colocar algo teórico y después se los explico con mis palabras. Nos dice de que una gramática que produce más de un árbol de análisis sintáctico para alguna frase es ambigua. O sea, el árbol no siempre va a ser el mismo. O dicho de otro modo, una gramática ambigua es la que produce más de una derivación por la izquierda o por la derecha para la misma frase.
Entonces, aquí entra lo que estábamos hablando hace poco de qué sucedía con los AFNs, ¿verdad? Que se vuelven ambiguos porque podemos agarrar diferentes caminos y siempre vamos a tener un árbol de derivación completamente diferente. Hay algunos casos, como nos dábamos cuenta de que existía una única ruta, pero hay otros casos que no existe una única ruta, ¿verdad? En este caso viene que, pues, por las cadenas vacías, ¿verdad? Nosotros podemos agarrar diferentes caminos y, pues, algo se nos vuelve ambiguo porque para una misma entrada podemos tomar múltiples caminos. ¿Y cómo podemos ver entonces esto representado en la vida real? Por ejemplo, suponiendo que alguien vive, no sé, en mi casa yo vivo en un pueblo, ¿va? Mi pueblito. Entonces, em, yo vivo en la esquina del parque. Entonces, si quiero llegar, por ejemplo, a donde está el cementerio, ¿va? Yo puedo agarrar, créanme que es casi una infinidad de combinaciones con las que puedo agarrar las calles para poder llegar al cementerio. Esto es un ejemplo hipotético, ¿verdad? Entonces, el árbol de caminos, o en este caso de derivación, por las cuales yo me puedo ir, siempre va a ser diferente. O sea, puede ser de que, pues, por cuestiones de tiempo y de distancia, agarre siempre el mismo camino, pero no significa que exista un único camino, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se le conoce como ambigüedad, porque siempre voy a tener em, un camino distinto para la misma entrada, ¿va? Explicado así para que lo entiendan. Y entonces tenemos ahora lo que viene siendo la recursividad, pero acá tenemos dos definiciones, porque tenemos la recursividad en matemática. Nos dice que se da el nombre de recursión a la técnica consistente en definir una función en términos de sí misma, puesto de que en C una función puede llamar a otras funciones. Se permite que una función también pueda llamarse a sí misma. Entonces, este es el ejemplo, o eso es lo que nos dice la matemática en la recursividad. Y bueno, les pregunto, por ejemplo, ¿dónde vemos la recursividad en las matemáticas? A ver, alguien que quiera participar. ¿Dónde vemos la recursividad en las matemáticas? Por ejemplo, bueno, si no quieren participar, en una multiplicación, ¿verdad? Esa es una recursividad. Por ejemplo, los factoriales también, esa es una recursividad. Es un problema más, este no es como tal, pero es un problema. Están las torres de Hanoi, también es algo recursivo, ¿verdad? ¿Alguien conoce las torres de Hanoi? Yo creo que esas las programan. Ah, no han llevado estructuras. Em, pero de igual forma las tuvieron que haber visto en MC2, si no estoy mal. Matemática de computación 2, si ya la llevaron o la están llevando, pues ahí tienen que haber visto eso, ¿Cómo ¿verdad? lo mencionaron las horas de la noche? Porque hicimos un juego de eso. Va, entonces eso es recursivo, ¿verdad? Porque hay una cierta combinación para las piezas para poder realizarlo. Entonces, eso es algo que se está repitiendo constantemente, ¿va? Entonces, eso es la recursividad en las matemáticas, algo que sigue un mismo patrón. Va, pero también nos dice de que en este caso, ahora van yéndonos al lado de la programación, nos dice de que toda función definida recursivamente debe de contener al menos una definición explícita para alguno de sus argumentos. De no ser así, la función puede caer en un bucle infinito. Bueno, ¿y cuál es el bucle infinito? While true, print, hola mundo. Entonces ahí ya enciclamos por completo nuestra computadora. ¿Por qué? Porque no tenemos una instrucción que nos pare ese ciclo. Entonces, en base a las matemáticas, nosotros le ponemos un límite, ¿verdad? Un límite. Por ejemplo, las torres de Hanai, ¿va? Entonces, ¿cuántos discos son? No me recuerdo exactamente, pero por ejemplo, bueno, tenemos 10 discos, por ejemplo. Bueno, entonces voy a crear mi algoritmo de recursividad para 10.
Entonces va a haber un punto en el que se va a acabar esa recursividad. Pero entonces, ¿cómo lo indicamos en la programación? Nosotros tenemos que decir, como nos dice acá teóricamente, una función explícita para alguno de sus argumentos. Entonces, tiene que llegar un punto en el que nosotros tenemos que saber que ahí se va a detener, en este caso, la recursividad de las funciones, ¿sí? La recursividad es una función que se manda a llamar a ella misma, o sea, una n cantidad de veces, porque realmente no sabemos la cantidad de veces. Por ejemplo, podemos ponerle eh, funciones, ¿verdad? De números aleatorios y hasta que el número sea tal número, o sea, por ejemplo, de 1 a 100, hasta que el número sea 58, por ejemplo, entonces se va a salir del bucle. Entonces, no sabemos nosotros en sí cuántas repeticiones va a dar antes de salirse de ese bucle. O sea, eso lo podemos programar sencillamente, ¿verdad? Con un ciclo while y que esté así agarrando números aleatorios entre 1 y 100 y que cuando sea igual a 58, pues metemos un break y se sale del bucle. Entonces, eso no es recursivo, sino que se le conoce como un bucle. Ahora, recursividad es o sea, una función, así como le estábamos viendo, una def, que se sigue llamando a ella misma y hasta que obtiene un resultado esperado, entonces se sale de eso de acá. Y es lo que mirábamos en los ejemplos de que les di ahí para encontrar los caminos. Eso se le conoce como recursividad. Aquí por cuestiones de tiempo y por cómo nos hemos ido, a veces los ejemplos van antes que la teoría, ¿verdad? Entonces, perdón ahí por eso. Para que me comprendan un poquito más, y así fue como lo hice en semestre, ¿verdad? Para no confundirlos yo con mis palabras, pues encontré un video que es, a mi parecer, para comprender los temas de recursividad, sirven bastante. Entonces, aquí tengo este video. Ah, espérense. Es que yo creo que aquí no le puedo dar play. Ah, bien, ahí está. Pero lo vamos a ver en el YouTube como tal. Entonces, vamos a ver. Ah, escaneen el código QR. Ah, qué bonito esto. Ahí para que tengan el link, por si lo quieren ver más adelante, va. Si no, pues ahorita lo voy a compartir para que lo puedan ver ahí ya de forma determinada. Entonces, veamos. Va, entonces, denme unos segundos. Va, entonces, esto les va a funcionar bastante, les va a servir más adelante para cuando lleguen a ver recursividad, no les cueste tanto. Va, entonces, ahí llamar estamos. la recursividad. Me avisan si me escuchan ahí. Voy a ponerlo un poquito y me dicen si escuchan bien. La recursividad es una técnica en programación que nos permite poder mandar a llamar a una función a sí misma. ¿Escuchen? Sí, sí se escucha. ¿Sí? Va, excelente. Entonces, presten atención y de ahí vamos a ver los ejemplos depurados para que los puedan comprender. Va a ir viendo cómo funciona. Para poder resolver problemas que tienen que ver con iteraciones. Entonces vamos a ver cómo funciona en ejemplos muy sencillos y vamos a ir incrementándole la dificultad. Vamos a empezar con un ejemplo sencillo. Como les decía, la recursividad tiene que ver con mandar a llamar a una función a sí misma. Vamos a empezar por un ejemplo que no es recursivo. Imagínense que tengo esta función que se llama contar. Lo único que hace es tomar un parámetro n y voy a aplicarle un ciclo para que me imprima los valores de n a 1. Entonces, si yo, por ejemplo, ejecuto contar 10, me tiene que imprimir los valores de n hasta 1. ¿Cómo podríamos cambiar esto para que fuera una función recursiva? Lo que voy a hacer es primero eliminar nuestro ciclo y, como les decía, hay que mandar a llamar a la misma función. Ahora, aquí hay dos puntos importantes. El primero es que si nosotros ejecutamos este código, vamos a ciclar nuestra aplicación. ¿Por qué? Porque nunca va a detenerse nuestra función, siempre va a mandarse a llamar a sí mismo y eventualmente pues vamos a hacer que nuestra aplicación truene. Entonces, una característica que tienen las funciones recursivas es que debemos colocarle una sentencia condicional que nos permita detener la iteración de la función a sí misma. Entonces vamos a decirle que si n es igual a 0, se detenga nuestra función. Ahora, ¿cómo podemos manipular para que
n se llegue a decrementar, lo que vamos a hacer es que cuando mandemos a llamar a nuestra función, vamos a decirle n-1. De esa forma, cada vez que mandemos a llamar a contar, se va a decrementar en 1 el valor de n y eventualmente tiene que llegar a 0. Ahora nos hace falta imprimir el valor, vamos a dejarlo por aquí. Entonces vamos a probar rápidamente nuestro algoritmo. Si n es igual a 0, va a regresar un return, es decir, se va a salir de la función. Si no pasa eso, entonces va a imprimir el valor y después va a mandar a llamarse a sí mismo, pero con n-1. Entonces la siguiente iteración de contar va a ser sobre 9, en nuestro caso en donde empezamos con 10, y así sucesivamente hasta que n sea igual a 0. En ese caso debe salirse de la función y ya no debe imprimir ningún valor. Entonces vamos a probarlo y obtenemos el mismo resultado. Entonces este es un primer ejemplo de cómo funciona la recursividad. Recuerden estas 3 características. La primera es un condicional para detener la recursividad. Segundo, pues es como tal la operación que se debe hacer en cada iteración. En este caso mostrar el valor de n. Y 3, mandar a llamar a nuestra función, claro, con un valor diferente para que pueda continuar la recursividad y eventualmente llegue a cumplirse la condicional para salirse de este ciclo. Vamos a ver un ejemplo diferente, esto lo podemos eliminar, porque no solamente la recursividad nos permite mostrar datos mandando a llamar a una función en sí misma, sino que también podemos hacer que una función espere el resultado de su misma función y así sucesivamente como si fuera en cascada. Entonces vamos a ver, por ejemplo, el típico ejemplo de la función de factorial. La función de factorial nos permite, es un operador que nos permite conocer cuál es la multiplicación de los valores sucesivos anteriores de un número. Es decir, el factorial de un número, por ejemplo, 4, es igual a 4 por 3 por 2 por 1. El factorial de 6 es igual a 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Entonces, este es un ejemplo de cómo podemos utilizar iteraciones y tanto lo podemos hacer de la forma tradicional como utilizando recursividad. Vamos a verlo de la forma tradicional. Lo primero que voy a hacer es crear mi función. Matemáticamente la función de factorial tiene 2 condiciones, que si queremos sacar el factorial de 0 o de 1, el resultado va a ser 1. Por lo tanto, primero tenemos que validar si n es alguna de esas 2 condiciones para regresar el valor. Si esa condición no pasa, entonces vamos a crear una variable que almacene la operación de los valores sucesivos de n. Vamos a inicializar nuestra variable en 1 para que de esa forma no haya ningún problema al momento de aplicar multiplicaciones continuas. Vamos a hacer un ciclo for en el cual vamos a empezar con nuestra variable i, que sea el valor de n, y va a ir decrementándose en 1 hasta llegar a 1. Vamos a hacer la operación de la multiplicación de res con i para que en cada iteración res vaya almacenando el valor nuevo multiplicado de i que va decrementándose en cada iteración. Y por último vamos a imprimir el valor. Vamos a probar nuestro factorial. Listo. Por ejemplo, el factorial de 3 es igual a 3 por 2 por 1. 3 por 2 son 6, por 1, 6. ¿Qué pasa si, por ejemplo, probamos con el factorial de 5? Me da 120 porque esto es 5 por 4, 20, por 3, 60, por 2, 120, por 1, 120. Entonces esta es la función factorial, digamos, sin recursividad. Ahora, ¿cómo podemos simplificar esto utilizando recursividad? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eliminar esto. Vamos a dejar la misma función y vamos a primero definir nuestra variable de resultado. De la misma forma que lo hicimos en la función pasada, tenemos que hacer nuestros condicionales, en donde si n es igual a 0 o n es igual a 1, entonces vamos a decir que res es igual a 1. Aquí, por ejemplo, vamos a hacer que nuestra función recursiva regrese un valor. ¿Qué pasa cuando sea 0 o 1? Vamos a decirle que res es igual a 1 y vamos a regresar este valor. Return res, ¿ok? ¿Qué pasa entonces con la recursividad? En caso de que n no sea 0 o no sea 1, entonces vamos a decirle que res va a ser igual a, y aquí viene lo interesante, yo voy a decir que, por ejemplo, para el factorial de 5, esto es igual a 5 por 4, es decir, tengo que mandar a llamar a n por y a volver a ejecutar mi factorial, pero ahora
con n-1. De esta forma, esta función recursiva va a esperar a que se compute todos los factoriales hasta que llegue n a igual a 0 o a 1 y va a regresar esos valores. Entonces, ya que tenemos esos valores, lo va a multiplicar por el valor de n en esa iteración y al final lo va a almacenar en mi variable de res. Puse mi condicional un if y else para que sea mucho más claro, para que al final el hecho de que se repita en 0 y 1 no significa que haga el factorial completo. Entonces, teniendo esto, yo voy a probar mi función. Le voy a agregar un console.log para que me imprima el valor que recibió y me debe dar el mismo resultado. Entonces, si yo, por ejemplo, pruebo el factorial de 4, esto va a ser igual a 4 por 3, 12 por 2, 24. Entonces, tengo una segunda función recursiva en donde ahora lo que estoy haciendo es que esta función recursiva me tiene que devolver un valor y ese valor se va a esperar a todos los valores hasta que llegue a la última condicional para poder hacer la operación de todo en cascada y al final regresar un valor único. Vamos ahora a hacer un ejercicio mucho más complejo. Por ejemplo, imagínense que yo estoy tratando de hacer un sistema de archivos como los que tenemos en nuestro equipo. Entonces, ese sistema de archivos generalmente es una estructura de datos llamada grafo. Podemos simplificarlo que sea un árbol. ¿Cómo manejamos un árbol aquí en JavaScript? Vamos a crear una función node que pida un parámetro que se llama getData. Ahora, ¿cómo va a funcionar nuestro sistema de archivos? Imagínense que yo creo esta función que se llama node. Aquí le voy a ingresar los datos o el nombre del archivo o de la carpeta y tiene estas tres propiedades: left, right y data. Left es simplemente un apuntador o una referencia a, digamos, ya sea una carpeta o un archivo. Right va a ser lo mismo y data es el nombre de esa carpeta o ese archivo. Yo voy a crear instancias para cada uno de esos. Por ejemplo, yo quiero crear que mi carpeta raíz se llama C y aquí le voy a decir que node C, ¿ok? Users y system van a ser carpetas y voy a crear tres archivos que se llame file.txt, imagen.jpg y file.doc. Entonces, todo esto voy a utilizarlo para crear una estructura de un árbol que simule ser un sistema de archivos. Lo único que voy a hacer es apuntar las referencias left y right para que apunten ya sea a los archivos o a las demás carpetas. Por ejemplo, mi disco C apunta en su left o en su referencia de la izquierda a la carpeta de usuarios, la referencia a la derecha apunta a sistema, la carpeta de usuarios apunta a archivo 1, archivo 2 y sistema apunta a archivo 3. Entonces vamos a ver que esta es una estructura de datos en donde la recursividad nos ayuda mucho, sobre todo para navegar sobre este tipo de estructuras, en donde, pues si bien también podemos hacerlo de la forma tradicional, muchos prefieren para este tipo de problemas poder utilizar recursividad por la simpleza al momento de navegar a través de estos elementos. Entonces, ¿cómo crearíamos un algoritmo basado en recursividad? Por ejemplo, yo le pondría primero una función que se llame recorrido. Aquí yo voy a preguntar por un nodo, es el cual voy a estar cambiando en cada iteración y con la que me va a permitir ir navegando a través de mis archivos o carpetas. Ahora, recuerden que en la recursividad necesitamos una condición para detener nuestras iteraciones o nuestra recursividad. Entonces, en este caso, si todos los nodos que son carpetas llegan a tener archivos, eventualmente debe haber o ya sea una carpeta que no tenga archivos o un archivo que pues ya no puede tener más carpetas. Por lo tanto, su referencia left y right deben de ser nulas, ¿ok? Entonces, cuando digamos que nodo es igual a nulo, quiere decir que ya estamos hasta el fondo de nuestro árbol y ya no hay más que recorrer. En este caso vamos a decirle return, es decir, que ya termine de ejecutar nuestra función. ¿Qué pasa si estamos en un nodo, por ejemplo, en la unidad C? Vamos a imprimir el nombre o la data. Listo. Y por último nos hace falta ejecutar de nuevo nuestra función. Aquí vamos a tener que ejecutarla dos veces porque hay dos referencias, tanto a la izquierda como a la derecha. Pero ¿qué ponemos en cada uno de los parámetros? Pues el nodo que queremos seguir recorriendo. Entonces en este caso es nodo.left, node.right. Entonces si nosotros mandamos a llamar recorrido
y le damos la referencia de dónde queremos empezar, en este caso en mi variable C. Voy a ver que a la derecha me imprime primero C, después usuarios. Dentro de usuarios está file.txt e imagen.jpg, que es correcto porque aquí le coloqué c.left users, y luego users.left es file 1 y file 2. Entonces está correcto. Después va a ir a la carpeta de system y al final me va a mostrar file.doc. Entonces vean cómo estamos utilizando la recursividad para navegar por una estructura de datos como es un árbol con solamente 4 líneas de código. Ahora, como les decía, el tema de la recursividad es que podemos hacerlo lo más difícil que podamos. Por ejemplo, vamos a agregarle más dificultad a esta función. ¿Qué pasa si yo quisiera que me dijeras cuántos archivos hay dentro de esta estructura de datos? Deberías mostrarme que solamente hay 1, 2, 3. Podríamos hacer una variable global, ahí meter los datos aquí dentro de la función, incrementar esa variable, pero bueno, ¿cómo lo haríamos sin tener que utilizar una variable adicional y solamente pasando parámetros dentro de nuestra función recursiva? Vamos a ver. Vamos a validar, por ejemplo, que si el nodo en el que estamos no tiene referencias ni a la derecha ni a la izquierda y además tiene un punto como parte de el nombre, estamos hablando de un archivo. Ya tenemos nuestra condicional, entonces ya que detectamos que esto es un archivo, tenemos que regresar un valor para que en las siguientes iteraciones pues pueda detectar e ir sumando los valores. Y al final, cuando termine de ejecutarse mi iteración o mi recursividad, tenga el valor del número de archivos que hay. Entonces lo que voy a hacer es modificar esto. Cuando nodo es igual a nulo, voy a regresar 0 para iniciar mi cuenta. Ahora, aquí voy a cambiar un poco mi algoritmo porque si bien lo primero es revisar el primer nodo y luego ir bajando, quiero empezar desde abajo para después ir subiendo. Para eso entonces tengo que pasar mis recursividades arriba. Ahora, como estoy regresando valores, voy a esperar por cada uno de los valores. Por ejemplo, le voy a poner L de left y R de right. ¿Qué va a pasar? Si entonces encuentro un archivo, voy a regresar L más R más 1, que es el nuevo archivo que encontré. Este valor lo voy a pasar al nodo padre. Y si esto no se cumple, entonces solamente voy a regresar L más R, que es la suma de los archivos que ya encontré más abajo dentro de mi árbol. Entonces, si me regreso acá en recorrido, ya debería tener el valor. Lo único que tengo que hacer es decir console.log. Listo. Y ejecutar mi función. Y me dice que en esta estructura hay 3 archivos. Si yo elimino uno, me debería decir que solamente hay 2. Entonces, esta es una introducción de cómo funciona la recursividad con ejercicios desde los más sencillos hasta este que es ya un poco más avanzado. No es tan sencillo a la primera entender la recursividad, sobre todo en este tipo de ejercicios, en donde hay diferentes casos que evaluar dentro de una función. Pero bueno, con la práctica se puede ir mejorando la lógica y sobre todo entendiendo cómo manipular funciones recursivas, pues para que sin mucho código puedas analizar una gran cantidad de nodos o de estructura de datos o de valores dentro de una estructura. Entonces, espero les haya gustado esta pequeña introducción, dejarme sus dudas, sus comentarios. Si entendieron, si a alguno de los... Bueno, eso es lo más importante del video. Sé que se perdieron, vamos a ver, desde como el minuto 8 más o menos que empezó lo de los nodos, ¿va? Porque ustedes nunca han visto eso de nodos. O si lo vieron, pues qué bueno, enhorabuena que le entendieron. Entonces, no sé si ahora con estos videos les queda un poquito más claro de cómo es que funciona la recursividad. ¿O alguien tiene alguna duda? ¿Alguna duda, pregunta? Va, excelente. Entonces, veamos, pues. Existen diferentes tipos de recursividad. Y si se dieron cuenta, ahí lo mencionaba el del YouTube, el youtuber,
¿verdad? Si se dieron cuenta en el factorial, esa mandaba a traer el número por el factorial de n-1. Entonces, ese tipo de recursividad es recursividad por la derecha. ¿Por qué? Porque la función está por la derecha. Si hubiera estado por la izquierda, o sea, si le cambiamos el orden, ¿verdad? Entonces, en este caso sería la recursividad por la izquierda. Y es exactamente las dos recursividades que existen, recursividad por la derecha y recursividad por la izquierda. Cuando la derivación, pues si se dieron cuenta, las que él daba ahí de ejemplo, se metía de, por ejemplo, factorial 10, 9, 8, 7, 6, pero se iban hacia la derecha. O sea, él hizo el desplazamiento de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Entonces, ese es el desplazamiento por la derecha. Pero también tenemos por la izquierda, que en lugar de irse de derecha a izquierda, pues se va, perdón, de izquierda a derecha, se va de derecha hacia la izquierda. Entonces, esa se le conoce como los diferentes tipos de recursividad. Y lo vamos a ver en código, no se preocupen. Entonces, tenemos la recursividad por la derecha. Entonces dice que sean A y X los no terminales y C y B, C, B y Epsilon los terminales. Podemos ver acá de que tengo mi producción. Miren, o sea, me meto a C, o sea, tengo que imprimir C y después me voy hacia X. Entonces de X ya voy a imprimir B y me voy a volver a meter a X. Entonces ya con X puedo tirar lo que viene siendo mi Epsilon o, bueno, sí, mi Epsilon, mi cadena vacía. Y también de igual forma, pues puedo tirar acá otra vez B y seguirme metiendo acá en X, ¿verdad? Así que aquí me puedo seguir manteniendo en este no terminal, perdón, sí, en este no terminal. Va. Ahora la recursividad por la izquierda, ¿sí? Si se dan cuenta, sea A el único terminal y C y B los terminales. O sea, yo puedo escribir acá A, me vuelvo a meter a A y me puedo seguir metiendo hacia A. O sea, de A me meto hacia A, y aquí me puedo meter una infinidad de veces y después escribir una C, por ejemplo, y de ahí me va a dar return de la infinidad de veces que me metí a la recursividad por la izquierda, ¿sí? Entonces, la recursividad por la izquierda realmente pues no es tan recomendada por cuestiones de que nos podemos enciclar, ¿sí? La recursividad por la izquierda nos podemos enciclar mucho. Entonces, para esto, o para que no se dé esto, existe la forma de poder eliminar la recursividad por la izquierda. Por ejemplo, acá tenemos la regla para eliminar la recursividad por la izquierda, que vendría siendo, por ejemplo, de A, o sea, sí, o sea, yo tengo una recursividad por la derecha y voy a colocar un estado A, me puedo ir con B hacia A', de A' hacia A, con A', y después seguir dando vuelta. Entonces, vean cómo convertimos esto de acá a una recursividad por la derecha, ¿sí? Entonces le dimos vuelta y lo convertimos en recursividad por la derecha. Porque acá, a pesar de que no tiene epsilon, esto sí tiene un estado que lo puede hacer parar, pero nos damos cuenta de que así a simple vista comprenderlo es un poquito más complicado, ¿verdad? Es diferente. A mi parecer es un poquito más complicado a comprenderle a la recursividad por la derecha, ¿sí? Entonces, este es el ejemplo o sea, esta es la regla para eliminar la recursividad por la izquierda. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda con respecto a esta regla. Si quieren, tómenle, vamos a ver. Bueno, entonces vamos a tomar este ejemplo, que es el que teníamos ahí. Prácticamente aquí lo hacía en pizarra, pero el día de hoy lo vamos a hacer en un bloquecito de notas. Tenemos acá de que con A me puedo ir hacia A con A minúscula y de A me puedo ir con B, era verdad. Con B. Puedo ir con B. Entonces, veamos cómo sería. La regla nos dice esto. Aquí nuestro carácter, aquí tenemos A', y de A' nos podemos tirar hacia nuestra siguiente recursividad, que vendría siendo nuestra variable E, A', y acá
o epsilon. Ese es epsilon ahí porque. Permítame, vamos a ver. Sí, aquí tengo recursividad por la izquierda. Va. Entonces, identifiquemos quién es X y quién es Y. Entonces, X vendría siendo esta A que tengo en la parte de arriba. Entonces, voy a sustituir a esta A por esta X. Y la letra B por la letra Y. Y ahí estamos, ¿ven? Ahí yo ya eliminé la recursividad por la izquierda. Es bastante sencillo. O sea, ustedes solo escriben esto, así, y ya se eliminó. Y podemos continuar, por ejemplo, si tuviéramos una letra C acá. Tengo una letra C. Entonces, ¿cómo le hago? Ah, bueno, entonces me puedo ir hacia A doble prima. De A doble prima me puedo ir hacia Z de A doble prima. Perdón. Aquí ya tendría que sacar dos producciones, porque aquí ya me puedo ir con A hacia, vamos a ver, me podría ir con A hacia B, me meto a A, me puedo ir con C, y regreso a A, me puedo meter a A. Sería de irme con prima. A ver, permítame, déjeme ver. Tengo que colocar una A, sí o sí. Entonces sería A, B, C. Y de acá me puedo ir hacia epsilon. Y me puedo ir también hacia acá. Colocamos aquí en la parte de arriba. La prima. Ahí estamos. Entonces así podemos continuar y podemos seguir teniendo lo que viene siendo la recursividad por la izquierda. Ahora ahí la podemos seguir eliminando, pero la regla principal es la que teníamos pues en la parte de acá. La de seguirnos aquí a. Quedémonos con la regla principal. Entonces, esta es la regla acá. No sé si alguien tiene alguna duda con respecto a la regla. Más adelante, cuando ya les toque que programarlo, yo considero que lo van a comprender mejor, porque sé que esto no se comprende a la primera. ¿Va? Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda. Bueno, sí, prácticamente solo se cambian de lugar para que ya no haya recursividad por la izquierda, sino que por la derecha. Bueno, entonces vámonos a la parte de visual. Teníamos acá, veamos, reciente. Vamos a crear aquí el factorial. Va, entonces teníamos aquí el factorial. Sabemos de que el factorial
el factorial de un número simplemente es el número multiplicado por él mismo menos 1. Y ahí se repite, ¿no? Pues, por ejemplo, si yo tengo el factorial del número 5, sé que esto es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. ¿Ah? Entonces, habíamos visto el método ordinario. Entonces lo vamos a ver acá. Método 1. Entonces, recibimos el factorial. Bueno, aquí ya nos tira de una vez. Método factorial sin recursividad. Entonces recibimos el... Entonces vamos a darle acá. Teníamos que recibir el número, ¿verdad? Recibimos el número desde 0, desde 1 hacia este dígito. Y vamos a retornar el dígito multiplicado n veces. Pero también decíamos de que si n era igual a 0, nosotros teníamos que retornar el número 1, ¿verdad? Si no, pues íbamos a retornar el n ya multiplicado, ¿verdad? Digamos desde 1 hasta... Bueno, entonces, de esta forma ya podemos darle print, por ejemplo, el factorial de 5. Veamos, acá me tienen que imprimir 120. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pues, simplemente estoy haciéndolo acá mediante un ciclo, ¿verdad? Si yo coloco el factorial, ven, es menor o igual que 0, por ejemplo, porque el número de un número negativo de un factorial pues no existe, ¿va? Entonces me tendría que devolver 1, o en este caso error, ¿va? Pero dejémoslo únicamente con que sea error, sea 0. Entonces, vamos a ver entonces ahora con el método con recursividad. El método 2 con recursividad. Entonces vamos a colocar acá. C factorial, el recursivo. Y sabemos de que lo que decía en el video es de que tenemos que tener un parámetro o alguna característica que nos detenga el ciclo. ¿Va? Entonces teníamos que poner acá algo que nos detenga el ciclo. Detener el ciclo. Tenemos algo en este caso, pues, la manipulación de los datos y tenemos que volver a la llamada recursiva o llamada del método. ¿Sí? Entonces acá, o llamada a sí mismo. O sea, estas 3 características son las que no deben de faltar en cuanto a la recursividad. Entonces, ¿cuándo vamos a detener el ciclo? Por ejemplo, ya nos dimos cuenta de que si n es igual a 0, entonces debemos de retornar 1. Entonces, exactamente, ahí estamos. ¿Va? La manipulación de los datos. Bueno, si no es 1, entonces yo voy a realizar la recursividad, ¿verdad? Entonces voy a retornar el valor de n por el factorial de ese número menos 1. Entonces, ahora yo le voy a dar acá print factorial recursivo del número 6, por ejemplo. Entonces, acá lo que vamos a hacer es depurarlo, porque si no, no me van a comprender. Va. Veamos, pues, entonces, tenemos acá. El número que entró es el número 6. Entonces, ¿será que 6 es igual a 0? No. Entonces, me va a llamar este de acá. Entonces, veamos. Se va al else. Entonces, agarra el número 6 por... Ahora nos vamos a volver a meter acá. Entonces, aquí voy a estar yo esperando el resultado de lo que me va a regresar eso de aquí. Entonces, lo que voy a hacer es meterme otra vez en este factorial. ¿Cuánto es n? Tiene un valor de 6 menos 1, entonces va a venir y va a volver a entrar con 5. Vean, ya cambió a 5. Pero yo sigo esperando en la función de arriba el resultado de este factorial. Bueno, entonces voy a continuar. ¿N es igual a 0? No. Bueno, entonces voy a continuar y entonces aquí miren, ya tengo 5 por el factorial del número que viene en la parte de acá. Entonces sería 5 menos 1 me va a dar 4. Entonces me voy a ingresar otra vez al factorial y ahora ya traigo yo de número 4. Y así voy a continuar. Ahora ya traigo 3,
Ahora traigo 2. Vean. Ahora traigo 1. ¿Sí? Entonces ahora voy a ponerle acá 1 por el factorial de n-1. Entonces 1 por, en ese caso ahora me va a retornar el 1. Entonces yo ya tengo esta parte de acá y ahora veamos, me va a retornar 1, pero este return 1 me va a retornar acá. Entonces va a ser 1 por 1. Pero este resultado se va a convertir en el factorial de n-1 del número 2. Y el return de 2 por 1 se va a convertir en el resultado del factorial de 3 por n-1. Y así se va a ir escalando. Entonces, vean, aquí miren, tengo n es igual a 2 por el factorial de 1. Entonces, ahora me va a retornar el factorial de 3. Bueno, el de 4 porque se va escalando de doble. Y por último, ya tengo acá el factorial de 6 por el factorial de n-1 que me devolvió a 20. Entonces 6 por 20 me da un total de 120. Entonces ahora voy a retornar mi 120, vean. Y, bueno, 720 era, perdón. El factorial de 5 me regresa 120 y 6 por 120 me regresa 720. Veámoslo entonces con un gráfico para que lo tomen en cuenta. Bueno, y en este caso la manipulación de los datos está conjunto con la llamada recursión. Entonces solo vamos a em, mm, entonces veamos. Me lo estoy creando acá. No. Va. Entonces veamos cómo sería este de acá. Entonces tengo mi cajoncito del factorial 6. Del factorial de 6, yo me tengo que meter a la función de el factorial de 5. Del factorial de 5 me voy a meter al factorial de 4. Factorial de 4, bueno, voy a seguir creando derivaciones. Entonces aquí me voy a ir creando más factoriales, ¿va? Entonces sería el factorial de 3, factorial de 2, factorial de 1. Y por último, factorial de 0. Va, entonces, veámoslo con el código. Factorial de 0 me regresa 1. Entonces lo vamos a poner acá, que este me retornó un número 1. Va, entonces voy a agarrar el factorial de 1. Ahora este sería 1 por el factorial de 0. Entonces sería 1 por 1. Entonces el factorial de 1 sigue siendo 1. Va, el factorial de 2. Entonces voy a agarrar 2 por el factorial de 1. Entonces sería 2 por 1, 2. Entonces esto es lo que me va a devolver, es el número 2. Entonces ahora el factorial de 3 por el factorial de 2. Entonces sería 3 por 2 sería 6. Entonces este factorial va a devolver
al número 6. Bueno, creo que aquí la flechita tendría que estar cambiada, ¿va? Pero ahí para qué. Mm, bueno, entonces ahora el factorial de 3 me subió el número 6. Entonces ahora el factorial de 4, entonces sería 4 por el factorial de 3, vendría siendo 6 por 4, 24. Entonces ahora el factorial de 5 por el factorial de 4, entonces sería 5 por 24, me devuelve 120. ¿Sí? 120. Y ahora el último, entonces sería 6 por 120 me va a devolver 720. Entonces esto al final me va a devolver 720. Esto ya la función print que yo tengo acá. Vean, así es como funciona la recursividad. Entonces, este factorial de 6 se mete en factorial de 5, 5 se mete en factorial de 4, factorial, 4 se mete en el factorial de 3, 3 en el de 2, 2 en el de 1 y 1 en el de 0. Entonces, realmente el que regresa todos los datos es el factorial de 0, porque él es el que nos regresa el 1. 1 por 1 me va a dar 1, 2 por 1 me va a dar 2, 3 por 2 me va a devolver 6, 6 por 4 me devuelve 24, 24 por 5 me devuelve 120 y 120 por 6 me devuelve 720. Entonces, así es como funciona la recursividad por la derecha. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Bueno, entonces, pueden, en este caso, vamos, llenen la encuesta para ver a qué hora se va a realizar el corto número 2. Ya se encuentra en la sección en Wedi. Solo falta corregir la hora, ¿va? Desde el corto 1 hasta el corto número, hasta la clase del día de hoy. Hasta la clase del día de hoy, desde la clase número 4 o 5 creo yo que era, hasta la clase del día de hoy, que es una clase 10. O sea, van a ser esas 5 presentaciones y las clases que se han dado así sin presentación, que a veces creo que les di varias clases sin presentación. Les dije ejemplos, ¿no? Entonces, veamos, solo vamos a ver si le puedo cambiar la flechita. Creo que no la puedo cambiar. Entonces,
por mayoría yo digo que se va a quedar a las 10 de la noche. Bueno, va. Vamos a continuar con la gramática como les había prometido. Vamos a hacer eso de acá. Entonces, denme unos segundos, ahorita vamos a continuar. Ahí estamos, solo estaba ubicando el archivo. Bueno, entonces nos habíamos quedado en el main. Creo que nos hacía lo que tenemos que hacer ahorita, nos quedamos en la lectura, ¿verdad? De cabal, en la lectura del archivo, en la parte del main. Entonces veamos. Entonces, me voy a ubicar por acá, sería como la línea 50. Entonces aquí está. Entonces aquí tenemos la x igual a 3. Aquí entonces vamos a eliminamos los repetidos. Muy bien. Entonces ahora lo que vamos a estar realizando es la parte de, vamos a revisar que se encuentren de los terminales. Vamos a darle acá, for lista E, in lista no terminales. Vamos a darle for lista A, in lista terminales. Sí, lista es igual a la lista de acá, entonces vamos a poner acá, dice de que el terminal será saltado debido a que ya existe. Esto en dado caso de que se repitan los terminales. Entonces lo que vamos a hacer acá, espérenme, lo vamos a poner acá. Int, acá vamos a colocar, en este caso, error, dice, no fue posible el autómata. Y
Ahí nos dice de que en este caso el alfabeto de entrada contiene símbolos de terminales, entonces no podemos colocar acá en este caso los terminales con los no terminales. Entonces hacemos una validación para todos estos campos, ¿verdad? Nos damos cuenta de que los no terminales no se encuentran en los terminales, ¿verdad? Entonces ahí estamos. Lo que vamos a hacer acá es agregar a los lista de nombres. Lista, nombres de gramática, punto remove y removemos el nombre. Entonces, X de una vez vamos a tirarlo a que sea un error. Colocamos input y colocamos el continuar. O sea, ¿qué es lo que contiene el continuar? Simplemente presione enter para continuar, ¿va? Ahí nos lee cualquier cosa. Vamos a darle aquí, if X es igual a 4, el estado inicial es igual a la línea, ¿va? Entonces, vamos a poder recorrer, es igual a false. Vamos a recorrer en la lista de no terminales. Si el estado inicial es igual a uno de los estados de no terminales, o sea, vamos a ir a recorrerlos. Si no, ¿verdad? Si ya salimos de acá, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que correr es falso, entonces vamos a colocar acá. Colocar acá. Print, ahí estamos. Entonces, colocamos el error de que no es posible crear el autómata debido a que el estado inicial no es, no, o sea, no es un no terminal, o sea, que no se encuentra. Entonces vamos a eliminar nuestro nombre de los archivos. Le damos acá el input, continuar, y vamos a darle acá else e inicial es igual a false. Eso quiere decir de que no tenemos estado inicial. ¿Tá? Entonces, sabemos de que a veces las gramáticas no tienen estado inicial. Va. Vamos a colocar aquí por último la X. La X es diferente del estado de error. El estado de error o mi estado de error es este de acá, el porcentaje. Si X es mayor o igual que 5 y el archivo es diferente del estado, en este caso de final, entonces files es igual a file.split y los voy a separar por el mayor que. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo acá? Separar esta parte de esta parte. ¿Sí? Va. Entonces, vamos a darle file 2. Vamos a separar ahora nuestro archivo y va a separar, en ese caso, por ejemplo, si tenemos este, entonces nos va a crear ruta 1, no 0 y espacio 2. Entonces, al tener este espacio de acá, nos va a generar 1, 2, 3, ¿verdad? 3 archivos. Si la longitud de file 2 es mayor o igual a 3, entonces vamos a colocar acá, no me recuerdo qué significa esto, pero vamos a colocarle aquí true. Si los archivos o si los datos en la posición 0 están en la lista de no terminales, entonces esto va a ser igual. Perdón, si se encuentran esos archivos, o sea, el que se encuentra acá, ¿ven? El primero se encuentra en la lista de no terminales y archivo en la posición 1
está en la lista de los no terminales. Entonces vamos a colocar acá también. LCTXT es igual a true. Esto es algún tipo de bandera, no me recuerdo qué es lo que hace. Vamos a poner la otra condición. Si files en la posición 0 está en la lista de terminales y files en la posición 1 se encuentra en la lista de terminales, entonces vamos a colocar acá que esto sea igual a verdadero. Si la longitud de la segunda cadena o de la segunda entrada es igual a 1 y los archivos en la posición 0 están en la lista de no terminales, también esta bandera va a ser verdadera. Veamos con la siguiente. Vamos a agregar a la lista de producciones la producción. O sea, ahí ya le hicimos todas las validaciones. Producciones. Entonces, acá solo me falta crear la gramática. Producciones y gramáticas, va. Entonces esperemos acá, vamos a ir a crear esto de acá. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es agregar las producciones. ¿Sí? Ir creando las producciones de mi archivo. Entonces, vamos a continuar acá. Que el archivo es igual al símbolo de porcentaje y X es diferente de ese símbolo de porcentaje, o sea, eso quiere decir que no se haya ejecutado ningún tipo de error y LSTXT es igual a true. Entonces aquí utilizo ya esto. Entonces la lista de gramáticas a ver, lista de gramáticas. Esa creo que no la tengo por acá. Voy a colocar aquí lista de gramáticas. Y lista de autómatas. Entonces esto le vamos a dar igual a true. Entonces aquí agregamos la gramática. Ya con todas sus producciones y todo lo demás. Entonces aquí con esto le vamos a dar acá, vamos a vaciar nuestra lista de producciones. Lista de no terminales, lista de terminales. X lo convertimos en 0 también. Y LSTXT es igual a falso. En caso contrario, entonces nos va a imprimir un error. Entonces aquí estamos. No es posible crear el autómata debido a que la gramática no es libre de contexto. Entonces, esto es lo que sucede en esta parte de acá y por eso es de que hacemos todas estas validaciones. Ah, sí, libre de contexto. Ah, sí, eso significa, ¿verdad? Si traemos más de 2 acá de este lado, entonces es libre de contexto. Si ese está en la lista de no terminales y el otro está en la lista de no terminales, entonces ya se convierte en libre de contexto. Entonces aquí hacemos la validación de que sea libre de contexto y por eso es de que colocamos acá, ¿verdad? Que la gramática no es libre de contexto. Solo que aquí es
Es posible que la gramática que nos... Entonces, de igual forma, vamos a darle acá lista de nombres, removemos este cuento y lista de producciones, lista de terminales y lista de no terminales, al igual que X se convierte en 0 y le vamos a dar acá input, continuar. Y por último, creo que esto ya viene siendo lo último. El archivo es igual al símbolo de porcentaje, entonces voy a vaciar la lista de producciones otra vez. ¿Por qué lo hice acá? O algo sabía en ese entonces. Entonces, lista de terminales, lista de no terminales, X es igual a 0 y X es distinto de porcentaje. Entonces, lo que vamos a hacer es irle incrementando en 1. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a borrar la pantalla. Vamos a poner print, operación. No tenemos eso. Input, continuar. Y por último, borrar pantalla. Ah, creo que esa es operación realizada con éxito. ¿Va? Entonces voy a colocar aquí otra mi variable que se llame operación. Ahí está. Eso nada más. Yo creo que eso sería, va. Entonces vamos a crear las clases. Las de gramáticas y las de producciones. Entonces vamos a ir aquí a gramáticas. Entonces las producciones tienen que tener un origen. Entonces vamos a colocar origen y destinos. Eso nada más. Self.origen es igual a origen y self.destinos es igual a destinos. Entonces tenemos esto al momento acá y la gramática. Entonces la gramática, ¿qué es lo que me va a recibir? Recibe nombre, me recibe no terminales, terminales y producciones. Entonces, vamos a poner acá toda la parte de esta de aquí. Vamos a ver terminales. Ah, me falta el no terminal inicial, ¿verdad? A ver, sería no terminales, terminales, el no terminal inicial. Terminal inicial y las producciones. Entonces, ahí estamos. Esto se convierte. Vamos a poner NTI, le vamos a poner el no NTI, no terminal inicial. Ahí estamos, bien abreviado. ¿Va? Eso sería todo. Entonces vamos a regresar aquí al main y vamos a agregar ahora la parte de las producciones. Entonces vamos a colocar acá. Producciones, files en la posición 0 y files en la posición 1. ¿Por qué lo hice así? Pues solo Dios sabe, ustedes así. Así lo hice en ese entonces. Veamos, X sea distinto del asterisco, del símbolo de... Vamos a ver. Files en la posición 0 y files 2. Entonces no sé por qué exactamente fue así, pero así lo quiso Diosito. Entonces veamos acá para agregar la gramática. Aquí está. Entonces vamos a poner acá gramática y aquí le vamos a mandarle. Ahí estamos. Va. Entonces después de que hagamos eso, vamos a imprimir la lista de las gramáticas. Entonces veamos cómo funciona. Voy a abrir el archivo. Bueno, aquí ya lo puedo correr. ¿Va? Ya me tiró FF, ¿va? No va a jalar. Va, entonces módulo libre
módulo de gramáticas libre de contexto. Uno, y cargar archivo. El nombre del archivo sería gramáticas. La gramática no es libre de contexto, dice. Entonces vamos a darle presión a Enter para continuar. Y acá sí nos agregó esta gramática. Presionamos Enter para. Pues, vamos a ver acá. De plano se me fue ahí al más de alguno. Veamos. Que sea 1, 2, 3, 4. Aquí tenemos 5. El file, la X incrementable. Veamos. Vamos, porque no funcionó. Entonces ahí tenemos el objeto. Como que sí lo está agregando. Oh, acá, pay, man, puto pay. Ahí estamos, bien. S, A, B y C. Sí lo está cargando, pero más de alguna validación se me fue ahí. Mm, sí puede venir con más espacios. Ujú. Sí, ahí tienen que ver cómo se lo arreglan. Lo que pueden hacer es un recorrido con chars. O sea, ¿en qué? Miren, pues para regalo de Navidad. Va a venir así como acá, o sea, va a venir un único espacio aquí. Va a venir un único espacio para que lo tomen en cuenta. Entre cada dato va a venir un único espacio. Pero lo que sí, por ejemplo, si yo pongo acá, por ejemplo, A1, entonces acá lo tengo que mandar a llamar A1. Entonces eso lo tienen que tomar en cuenta porque eso no lo pusieron para el proyecto número 1. Entonces, ahí estamos. Lo que sí, em, para este proyecto, para la calificación, no les voy a calificar en consola porque no quiero que me entreguen solo lo que yo les estoy enseñando. Entonces, prácticamente ustedes no estarían haciendo nada, ¿va? Entonces, sí voy a necesitar que lo hagan desde aplicación gráfica, ¿verdad? Para que puedan calificarlo. Si no, solo van a entregar eso que yo les estoy dando acá. Entregan solo el módulo de gramáticas y pues ya ganaron. Entonces, no, va, qué chiste. No están haciendo ustedes nada. Entonces, les estoy dando el backend. Ustedes tienen que implementarlo con su código, por favor. Entonces, este solo es un ejemplo nada más para que lo puedan correr. Creo que es por esto, fíjense. Creo que es por esa línea. A ver, tengo el file es igual a porcentaje. Aunque no. Aquí no es libre de contexto, dice esto. Pero ¿por qué?
Mm, 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 mm. Yo creo que está entrando aquí, veamos. Ah, espérame, es que yo creo que hay dos gramáticas. Ah, sí. Eso es lo que sucede, que la gramática 2 no es libre de contexto, por eso es de que no me la está agregando, no me había dado cuenta. Pero sí me agrega la primera gramática, porque la primera sí es libre de contexto. Entonces la gramática 2 no es gramática libre del contexto. ¿Ya? No me había percatado de eso, no recordaba. Entonces ahí se dan cuenta de que ya esto pues entra ahí a que no es libre del contexto la primera, ¿va? Porque donde no encuentra las demás producciones, entonces no es libre de contexto. Entonces esto es una gramática regular, ¿sí? Porque únicamente tiene ahí su árbol de cuenta. Entonces esta siempre va a tener un mismo árbol, ¿verdad? No tiene un diferente árbol como lo tendría esta gramática de acá arriba. Ahí lo tienen que validar. Los archivos de entrada van a ser similares a estos. Creo que estos están ahí en el proyecto. Estos dos, si no estoy mal. Entonces deben ahí de generar todo su cuenta de acá. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda con lo que hicimos acá. Si ocurre algún error, solamente colocamos esto y ya funciona. Bueno, continuemos entonces con lo de las gramáticas. Vamos a ver la opción número 2. ¿Cuál de esos tres hacemos? ¿Mostrar la información de la gramática, el árbol de la gramática o generar el APE? ¿Qué es el APE? Eh, te digo que no, porque tienen que estar viendo las grabaciones o entrar a clase. Ustedes ya tuvieron que leer el proyecto, ya tienen que llevar algo, entonces tienen que ir viendo. Hacemos el árbol. Va. Entonces vamos a hacer aquí el árbol de gramática. Entonces, def árbol gramática. Y entonces acá vamos a empezar, pues. Entonces, ahí ya ustedes lo corrigen. Va. Entonces empezamos borrando la pantalla, para que se mire bonito nada más.
Aquí solo estamos haciendo lo de la... ¿Cuánto? Aquí tiene que ser input. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo acá? Importo la librería graph, utilizo .graph y le agrego el nombre gramática libre con LC, el encoding UTF-8, el formato en el que lo voy a sacar va a ser en formato de imagen, el directorio va a ser gramáticas libres de contexto. Entre los atributos que significa este TB sería top to bottom, o sea, de arriba hacia abajo, porque sabemos de que es un árbol, ¿va? El layout, pues tiene que ser de tipo dot y el shape, pues no va a tener ningún tipo de figura. Si se dieron cuenta ahí, pues como estaba en el proyecto, no tiene figurita, ¿va? Entonces vamos a colocar acá número es igual a -1. Lista de producciones es igual a vacío. Índice es igual a 0. Un auxiliar es igual a 0. La lista de nodos es igual a vacío. Entonces veamos. Acá tenemos la lista de nodos. Y vamos a recorrer cada nodo. Entonces, por nodo y en lista de gramáticas. En la posición, bueno, pues vamos a colocar acá. Vamos a colocar el ROS. Es igual a. No, entonces aquí tendríamos R2. Esa es la respuesta. Punto producciones. Entonces, vamos a colocar acá. Ay, ay, ay. Auxiliar es igual a 0. Sí, lista de nodos se encuentra vacía. O sea, es diferente de vacía. Entonces, lo que vamos a realizar es por X sin lista de nodos. El nodo.origen es igual a la X que definimos en la parte superior. El índice será igual a mi nodo auxiliar. Y le vamos a darle aux más 1.
En caso que no se encuentre, vamos a darle número más igual 1, dot.node, name, este va a ser nodo más el número. Entonces, aquí lo que hago es llevar un número de nodo, porque debo de tener eso, ¿va? Entonces agarro el número y le coloco el label nodo.origen, porque así sé de qué nodo me voy a dirigir hacia otro nodo. Shape, no le voy a colocar nada. Y le vamos a dar acá lista de nodos.append y le voy a dar nodo de origen. Entonces, aquí lo que estoy sacando es todos los orígenes y después voy a sacar todos los destinos para poner los destinos. Aunque aquí hubiera sido mucho más fácil jalar solo eh, estos de acá, ¿va? Porque, o sea, los no terminales, SABC, pero bueno, no se me ocurrió hasta ahorita que lo estoy haciendo, lo estoy pensando, ¿va? 4 años después, no, 4 años, no, 2 años después de haber sacado el FP. Saqué el FP en el segundo semestre de 2020. Entonces, así pues, pasaron ya 2 años. Entonces, for y in nodo.destinos, entonces hago número, le incremento 1, node.node, agarro acá el nombre del nodo, que va a ser nodo más el número, el label va a ser igual a la y, que este ya pues va a tener su propio destino. La lista de, le vamos a dar un append, y le vamos a colocar el número, únicamente el número. Después vamos a tener la lista de nodos, le vamos a dar append a la letra y. Entonces ahora vamos a recorrer la lista de nodos por Z perdón, en lista P, edge. Entonces acá ya agarro el nodo índice, o sea, el nodo inicial hacia el nodo en la posición Z. Entonces esto lo que me hace ya es generar las relaciones entre cada nodo. Entonces vacío la lista, regreso mi número auxiliar y colocamos acá. Vamos a colocar un print aquí. Abriendo el archivo generado. Vamos a dar dot.render. Y vamos a jalarlo de acá. Entonces sería el directorio gramáticas libres de contexto. Colocamos acá el slash, ¿verdad? Más el nombre que se encuentra en la parte de cuento. O sea, el nombre de mi archivo. El formato que le vamos a colocar, format, PNG. Puede ser PDF si ustedes quieren, no hay ningún problema. La cosa es que se mire, ¿va? Desde su aplicación. Le vamos a dar aquí, input, continuar. En este caso, si la respuesta es menor que 0, le vamos a dar acá, por favor selecciona una opción válida. Y no, z es igual a true. Hay que, en este caso se salga, ¿va? Y si algo me da error acá, por favor selecciona una opción correcta y que se devuelva. Entonces, ahí está lo del general cuentas. Vamos a ejecutarlo entonces. Vamos a ver.
Y como ta. Me dicen ahí los minions, va. Entonces ahí está. Ahí me generó la gramática. Ahí me generó el conto. Y funciona para cualquier derivación que ustedes le pongan. Ahí termina. Ese es el árbol de derivación. Lo podemos cambiar aquí de cuánto lo podemos poner en PDF si no estoy mal. Y aquí me lo creo, miren. Aquí está y aquí está esto. Aquí está todo el layout, aquí están todos los shapes. Entonces miren, nodo 0, nodo 1. Entonces de nodo 0 me voy hacia nodo 1. Va. Tengo nodo 2, nodo 3, nodo 4. Entonces de nodo 1 me voy hacia nodo 2, de nodo 1 hacia nodo 3 y de nodo 1 hacia nodo 4. O sea, para irlos generando. Bueno, entonces vienen nodo 0, que es la S. Nodo 1 me voy hacia 2, 3 y 4. Entonces este B vendría siendo el número 5. Entonces vean, 5 es el B. Entonces voy llevando un contador para saber en qué nodo es el que me encuentro hasta llegar al nodo número 12. Desde el nodo 11 me voy hacia el nodo número 12. Entonces ahí es cuestión de que lo vean acá, lo vean acá. Ahí estamos, ¿eh? Aunque si colocamos acá círculo, veamos cómo se miraría. Entonces, no, no es aquí, va. Aquí está. Ahí cambia, va. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver todos los donde dice shape none. Vamos a cambiarle a círculo. Veamos cómo se mira. Ahí sería ahí con circulitos, ¿va? Si lo quieren ver así. Ahí está, miren. Uno a uno. Lo quieren ver acá. Oh. Es para guardarlo, ¿va? Entonces, no sé si tienen alguna duda. Lo pueden generar en HTML también. Con HTML, si no, no sé cómo lo genera, ¿va? Veamos. Es como, es una imagen. No. Bueno, sí, crea ahí una imagen, crea un montón de nodos, miren. Crea ahí un montón de nodos. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Ahí les voy a subir esto al repo, hombre. Ya les dije que lo que hagamos aquí siempre lo subo. Pero bajo la condición, va, de que no me pueden entregar nada solo en consola. Todo tiene que ser en gráfico. Bueno, entonces, esta pues fue la clase del día de hoy. Les recuerdo, bueno, el corto número 2 quedó para hoy a las 10 de la noche. Entonces ahí ya está creado en la sección de la Wedi. Solo es cuestión de que estén atentos, va ahí. Pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Gracias ahí por asistir. Feliz noche, Aus. Buenas noches.